En el vasto universo del cine, donde las estrellas nacen y se apagan con la fugacidad de un destello, existe un nombre que ha brillado con una intensidad única durante más de 3 décadas: Julia Roberts. Para muchos, ella es la encarnación definitiva del sueño americano, una actriz capaz de cautivar con su sonrisa deslumbrante y su talento inigualable. Pero detrás de esa sonrisa que ha iluminado tantas pantallas, se esconde una historia rica en matices y momentos que definieron a la mujer y al mito. Nuestra historia comienza en Esmirna, un pequeño suburbio a las afueras de Atlanta, Georgia. Allí, el 28 de octubre de 1967, nacía Julia Fiona Roberts, ajena al impacto que un día tendría en el mundo del cine. Su infancia, marcada por la calidez de un hogar lleno de creatividad, fue el crisol en el que se forjó su futuro. Sus padres, Betty Lowe y Walter Roberts, eran actores y dramaturgos que dirigían un taller de teatro improvisado en su propio hogar, un espacio donde las emociones y la imaginación fluían libremente. Fue en esta atmósfera, rodeada de guiones y actuaciones caseras, donde Julia dio sus primeros pasos hacia el estrellato. Uno de los momentos más reveladores de su infancia ocurrió durante una de las clases de teatro que sus padres impartían. A la edad de 5 años, en medio de una actividad de improvisación, Julia sorprendió a todos al encarnar a un personaje con una profundidad emocional que desbordaba su corta edad. Fue entonces cuando su madre, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Julia, tienes un don». Aquel instante, aunque fugaz, se convirtió en una profecía que se cumpliría años más tarde. Pero la vida en Esmirna no siempre fue fácil. La familia Roberts enfrentó dificultades económicas, y cuando Julia tenía apenas 10 años, sus padres se divorciaron. La mudanza con su madre y sus hermanos a una casa más pequeña supuso un cambio drástico. Sin embargo, de las adversidades nacen las oportunidades, y fue precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando Julia aprendió el valor de la resiliencia. A menudo se refugiaba en el cine local, donde se perdía en fantasías cinematográficas, soñando con un día ser parte de ese mundo mágico. Tras graduarse de la escuela secundaria, Julia decidió perseguir su pasión por la actuación. Se mudó a Nueva York, una ciudad que prometía sueños pero que también exigía sacrificios. En sus primeros años, trabajó como camarera y modelo mientras asistía a audiciones, enfrentándose a la dura realidad de la competencia feroz y el rechazo. Sin embargo, su determinación era inquebrantable, y pronto llegó su primera gran oportunidad. En 1988, Julia consiguió un papel en la película Mystic Pizza, un pequeño proyecto que no prometía más que un modesto éxito. Sin embargo, su actuación como Daisy Arujo, una joven camarera en busca de amor y sentido en un pequeño pueblo pesquero, capturó la atención de críticos y productores por igual. Aunque la película no fue un gran éxito de taquilla, la crítica se rindió ante el talento de Roberts, y su nombre comenzó a resonar en los pasillos de Hollywood. Un año después, en 1989, Julia protagonizó Steel Magnolias, una película que consolidó su estatus como una actriz prometedora. En el papel de Selby y Tenton, una joven enfrentando una enfermedad crónica, Julia logró una actuación tan conmovedora que le valió su primera nominación al premio de la Academia. Sin embargo, fue una anécdota durante el rodaje la que realmente dejó una marca en su carrera. En una escena particularmente emotiva, Julia se mostró tan imbuida de su personaje que rompió a llorar de manera inconsolable incluso después de que el director gritara «corte». Su entrega emocional fue tan genuina que el elenco y el equipo la aplaudieron, conscientes de que estaban presenciando el nacimiento de una estrella. Pero el verdadero estrellato mundial llegó en 1990 con Pretty Woman, una moderna historia de Cenicienta que la catapultó al Olimpo de Hollywood. Junto a Richard Gere, Julia interpretó a Vivian Ward, una prostituta de Los Ángeles que se enamora de un acaudalado hombre de negocios. Lo que muchos no saben es que durante la audición para este papel, Julia, sintiéndose abrumada por la presión, derramó accidentalmente una copa de vino sobre la falda del productor. Lejos de arruinar sus posibilidades, este incidente fortuito mostró su vulnerabilidad y encanto, convenciendo al equipo de que ella era la elección perfecta para el papel. Pretty Woman no solo fue un éxito de taquilla, sino que también redefinió las comedias románticas de los años 90, estableciendo a Roberts como la novia de América. Con cada nuevo papel, Julia siguió demostrando su versatilidad y habilidad para encarnar mujeres fuertes y complejas. En 2000, su interpretación de Erin Brockovich, una asistente legal sin formación formal que lucha por la justicia, le valió el premio de la Academia a la mejor actriz. Durante el rodaje, Julia insistió en conocer a la verdadera Erin Brockovich, deseando capturar no solo su apariencia, sino también su espíritu indomable. Este compromiso con la autenticidad se reflejó en cada escena y consolidó aún más su reputación como una de las mejores actrices de su generación. A lo largo de los años,
Julia ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones, un precio inevitable de la fama. Sin embargo, una de las historias más conmovedoras es su relación con su hermano, el actor Eric Roberts. A pesar de los altibajos que han marcado su relación a lo largo de los años, los dos siempre han compartido un vínculo especial. Durante una entrevista en la que se le preguntó sobre su hermana, Eric confesó que, para él, Julia siempre sería la pequeña niña que me despertaba temprano en la mañana para ver dibujos animados. Esta revelación íntima recordaba al mundo que, detrás de la fama y el glamour, Julia seguía siendo una persona con sus propias luchas y afectos. Más allá de la pantalla, Julia ha sido un testimonio de integridad y compromiso con causas sociales. Es conocida por su activismo en favor del medio ambiente y su trabajo con organizaciones benéficas. En 1995, durante una visita a la región devastada por el huracán Mitch en América Central, Julia se unió a una misión humanitaria para llevar suministros y esperanza a las comunidades afectadas. Durante ese viaje, en un momento de reflexión al borde de un río, un niño se le acercó y le regaló una piedra, diciéndole, para que recuerdes que siempre hay esperanza. Esa piedra, como ha confesado Julia en varias entrevistas, sigue siendo uno de sus tesoros más preciados, un recordatorio tangible del poder del amor y la esperanza. Julia Roberts, con su gracia, inteligencia y talento, se ha convertido en un icono cultural que trasciende generaciones. Su capacidad para conectar con el público de una manera genuina y su inquebrantable dedicación a su oficio han asegurado su lugar en la historia del cine. En cada papel que ha interpretado, en cada sonrisa que ha compartido, Julia ha dejado una parte de sí misma, invitándonos a explorar las complejidades del amor, la ambición y la humanidad en su forma más pura. Así comienza nuestro viaje a través de la vida de Julia Roberts, una travesía por sus triunfos y adversidades, sus secretos y anécdotas que nos permitirán descubrir a la mujer detrás de la estrella. Prepárense para ser testigos de una historia de perseverancia, talento y, sobre todo, la magia inconfundible de Julia Roberts. La cámara se desliza suavemente por un camino serpenteante en el corazón de Esmirna, Georgia. Los árboles altos se mecen al ritmo del viento, sus hojas susurran secretos del pasado. Una casa modesta pero acogedora aparece en el encuadre, bañada por la luz dorada del atardecer. Esta es la casa donde comenzó la historia de una de las actrices más queridas de Hollywood, Julia Roberts. Narrador, en esta tranquila localidad, el 28 de octubre de 1967, nació Julia Fiona Roberts. Desde el primer llanto hasta las primeras palabras, sus padres, Walter Grady Roberts y Betty Louvre Demus, sabían que había algo especial en su pequeña hija. Walter, un vendedor de aspiradoras que también compartía pasión por la escritura y la dirección de teatro, y Betty, una exactriz y secretaria de una iglesia, ambos cultivaban un ambiente cargado de creatividad. Imaginen, si pueden, la calidez de las tardes en la casa Roberts, cuando las sombras comenzaban a alargarse y las luces del escenario casero se encendían. En aquellos días, el teatro no era solo una afición, era una forma de vida. Walter y Betty no solo amaban el teatro, sino que lo vivían intensamente. Fundaron un taller de actuación en el sótano de su hogar, el cual se convirtió en un refugio para jóvenes talentos locales. Entre los estudiantes de actuación se encontraban los hijos del reverendo Martin Luther King Jr., quienes asistieron a las clases de teatro impartidas por los Roberts. Este taller era un crisol de creatividad, una cuna de sueños donde la pequeña Julia, con sus grandes ojos curiosos, absorbía cada detalle, cada emoción, cada historia contada. Una de las anécdotas más conmovedoras de Julia en su infancia está ligada a los King. En un acto de amabilidad y símbolo de la conexión genuina entre las dos familias, fue Betty Lou quien, en 1968, se ofreció a ayudar a Coretta Scott King cuando sus hijos enfrentaron dificultades para encontrar un lugar en una escuela local. Esta amistad y acto de solidaridad no fueron simplemente gestos aislados, eran reflejos de una mentalidad abierta y de un corazón dispuesto a ayudar, características que Julia llevaría consigo a lo largo de su vida. La infancia de Julia no siempre estuvo llena de sonrisas y éxitos, también hubo momentos de lucha y aprendizaje. En 1971, sus padres tomaron la difícil decisión de separarse, una situación que dejó una huella profunda en la joven Julia. Sin embargo, de las cenizas de esa separación, surgió una resiliencia silenciosa, un deseo de entender las complejidades de la vida humana. La experiencia de ver a su madre navegar por los desafíos de ser una madre soltera fortaleció su determinación y le enseñó sobre la independencia y la fuerza interior. Cuando Julia tenía alrededor de 10 años, ocurrió otro momento significativo que moldearía su percepción del mundo. Un día, mientras jugaba sola en el patio trasero, descubrió un pequeño nido de pájaros caído. Los polluelos, vulnerables y temblorosos, miraban al mundo con ojos llenos de temor e inocencia.
Julia, con una empatía innata, llevó los polluelos a su madre, quien le ayudó a cuidarlos hasta que estuvieran listos para volar. Esta experiencia, aparentemente sencilla, dejó una impresión duradera en Julia, enseñándole sobre la fragilidad de la vida y la importancia del cuidado y la compasión hacia los demás. A medida que los años avanzaban, Julia desarrolló una fascinación por los caballos, una pasión que le ofreció una vía de escape y una conexión con la naturaleza. Pasaba largas horas en establos locales, aprendiendo no solo a montar, sino a cuidar y entender a estos majestuosos animales. Esta conexión con los caballos fue más que un pasatiempo, fue una forma de encontrar paz y equilibrio en tiempos de turbulencia personal. En el silencio de las caballerizas, rodeada por el suave resoplido de los caballos, Julia encontró un lugar donde podía ser ella misma, lejos de las expectativas y las presiones del mundo exterior. Además de su amor por los caballos, otro aspecto crucial de su crecimiento fue su relación con sus hermanos, Eric y Lisa Roberts. Eric, el mayor de los tres, ya mostraba signos de querer seguir una carrera en la actuación, y Lisa, la hermana del medio, compartía con Julia un vínculo especial. Juntos, formaron un trío inseparable, explorando el mundo con la curiosidad y la energía propia de la juventud. Pasaban horas creando improvisaciones teatrales, inventando historias y personajes que cobraban vida en su imaginación. Estas primeras experiencias con el arte de la actuación plantaron las semillas del futuro que Julia aún no podía prever. Un día, en una reunión familiar, ocurrió un incidente que capturó la esencia de la joven Julia. Mientras los adultos conversaban animadamente, Julia, de apenas 12 años, decidió organizar una representación improvisada con sus primos. Dirigió y actuó en una pequeña obra de teatro que los dejó a todos boquiabiertos. Su capacidad para captar la atención de la audiencia, incluso a una edad tan temprana, fue un presagio de lo que vendría. Era evidente que poseía un talento natural para contar historias, una habilidad que florecería con el tiempo. Sin embargo, la adolescencia trajo consigo sus propios desafíos. Julia asistió a la Campbell High School, donde enfrentó las presiones típicas de cualquier joven: la búsqueda de aceptación, las inseguridades y las preguntas sobre su identidad. Aunque era una estudiante promedio, Julia se destacó en actividades extracurriculares, especialmente en el ámbito teatral. Participó en numerosas producciones escolares, donde su talento y carisma comenzaron a brillar con más intensidad. Fue en estas obras donde Julia comenzó a comprender el poder del teatro como medio para expresar emociones y conectar con los demás. En uno de esos momentos decisivos de adolescencia, durante una representación escolar de Romeo y Julieta, Julia, que interpretaba a Julieta, experimentó una epifanía. Mientras recitaba sus líneas con pasión y entrega, sintió una conexión indescriptible con el personaje, como si por un instante, las barreras entre la ficción y la realidad se desvanecieran. Fue en ese preciso momento que Julia se dio cuenta de que la actuación no era solo un pasatiempo, era su vocación, su llamado. La experiencia de perderse en un personaje y reencontrarse al mismo tiempo la llenó de un propósito renovado. El entorno familiar de Julia también jugó un papel crucial en su desarrollo como actriz. A pesar de las dificultades financieras que enfrentaba su madre al criar sola a 3 hijos, Betty Lou siempre se aseguró de que sus hijos tuvieran acceso a libros, música y películas. Estas experiencias culturales ampliaron los horizontes de Julia, permitiéndole soñar con un mundo más allá de las fronteras de Esmirna. Además, su madre le inculcó la importancia de la perseverancia y el trabajo duro, lecciones que Julia llevaría consigo al enfrentarse a los desafíos de la industria del entretenimiento. Otra anécdota significativa de su juventud ocurrió durante un viaje familiar a Nueva York. Mientras caminaban por las bulliciosas calles de la ciudad, Julia y su familia se toparon con el Teatro Schubert, donde se presentaba un famoso musical de Broadway. Aunque no pudieron permitirse comprar boletos para el espectáculo, Julia se quedó afuera del teatro, observando la entrada y salida de los actores, fascinada por el glamour y la energía del lugar. En ese momento, se prometió a sí misma que algún día volvería a Nueva York, no como espectadora, sino como parte del mundo del espectáculo. Esta promesa se convertiría en una de las fuerzas impulsoras que guiarían su carrera futura. Al terminar la secundaria, Julia enfrentó una encrucijada. Aunque había considerado seguir una carrera en veterinaria debido a su amor por los animales, el llamado del escenario era demasiado fuerte para ignorarlo. Siguiendo los pasos de su hermano Eric, quien ya se había mudado a Nueva York para perseguir su propio sueño de actuación, Julia tomó la valiente decisión de seguir su pasión. Con el apoyo de su madre y el ejemplo de su hermano, empaquetó sus sueños y partió hacia la ciudad que nunca duerme, lista para enfrentar los desafíos y las oportunidades que la esperaban. En Nueva York, Julia se inscribió en clases de actuación en el Lee Strasberg Theatre Institute, donde comenzó a perfeccionar su oficio y a encontrar su voz como artista. La vida en la gran ciudad era un contraste sorprendente con la tranquilidad de Esmirna,
pero Julia abrazó el cambio con una mezcla de emoción y determinación. En esos primeros días, trabajó en diversos empleos para mantenerse, desde servir mesas en restaurantes hasta vender zapatos en tiendas locales. Cada experiencia, cada interacción con personas de diferentes ámbitos de la vida, enriqueció su comprensión del mundo. Y fortaleció su capacidad para interpretar una variedad de personajes en el escenario y en la pantalla. La tenacidad de Julia finalmente dio sus frutos cuando consiguió su primer papel importante en la película Mystic Pizza, en 1988. Aunque la película no fue un éxito comercial inmediato, su actuación fue aclamada por la crítica, y el nombre de Julia Roberts comenzó a resonar en la industria. Era solo el comienzo de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las estrellas más brillantes de Hollywood. A través de todos estos momentos y experiencias, la infancia y los orígenes de Julia Roberts la prepararon no solo para el éxito profesional, sino también para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y autenticidad. Su historia es un testimonio del poder de los sueños, la importancia de la familia y la capacidad de encontrar belleza y propósito en los lugares más inesperados. Mientras la cámara se aleja lentamente de la casa en Esmirna, el espectador no puede evitar sentir una conexión con la joven Julia, una soñadora con el mundo a sus pies y un futuro lleno de posibilidades. Mientras el sol se alzaba lentamente sobre el horizonte de Esmirna, Georgia, una ciudad que respiraba con la calma de lo cotidiano, nadie podría haber imaginado que este pequeño rincón del mundo sería el lugar donde comenzaría la historia de una futura estrella de Hollywood, Julia Fiona Roberts. Nacida el 28 de octubre de 1967, Julia Roberts no solo heredaría un nombre resonante, sino también una pasión por las artes escénicas que la llevaría a conquistar corazones en todo el planeta. En estos primeros pasos, descubrimos cómo se forjó el carácter y el talento de una de las actrices más queridas y admiradas de nuestra época. La familia Roberts era un crisol de creatividad y sueños. Sus padres, Walter Grady Roberts y Betty Lou Bredemus, eran actores y dramaturgos que regentaban un taller de actuación en el sótano de su casa. Este espacio sagrado, un refugio de imaginación y expresión, se convertiría en el primer escenario de Julia. Su hermano mayor, Eric, ya había comenzado a abrirse camino en el mundo de la actuación, algo que sin duda encendería en Julia el deseo de seguir sus pasos. Una de las anécdotas más fascinantes de esta época temprana es la historia de cómo Julia, siendo apenas una niña, se las arregló para deslumbrar a los miembros de la familia King. Walter y Betty Lou habían formado una amistad con Coretta Scott King y su esposo, Martin Luther King Jr., quienes eran clientes habituales del taller de actuación. En una ocasión, la pequeña Julia, con apenas 5 años, se lanzó a recitar un poema frente a los King con una confianza innata que dejaba entrever un destello del talento que más tarde cautivaría al mundo. No obstante, la infancia de Julia también estuvo marcada por desafíos. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo 4 años, dejando una estela de cambios y adaptaciones en su vida. A pesar de las dificultades, la relación con su madre se mantuvo fuerte, y Betty Lou se convirtió en su pilar emocional y fuente de inspiración. Julia admiraba profundamente la dedicación y la pasión de su madre por el teatro, y estos sentimientos se convertirían en el motor que la impulsaría en sus propios sueños artísticos. A medida que Julia crecía, sus intereses comenzaron a expandirse más allá del mundo del teatro. En la escuela, fue una estudiante destacada y una ávida lectora. Sin embargo, no fue hasta que asistió a la Campbell High School que comenzó a explorar sus talentos en el escenario escolar. Participar en las producciones teatrales del instituto le proporcionó a Julia una plataforma para afinar sus habilidades y para descubrir el poder transformador de la actuación. A menudo se refería a estos momentos como sus primeras incursiones en el arte de desaparecer en un personaje. Una anécdota que captura la esencia de estos años formativos se centra en una representación escolar de El sueño de una noche de verano. Julia, aunque inicialmente fue seleccionada para un papel menor, sorprendió a todos con su interpretación vibrante y su habilidad para improvisar. Según sus compañeros, incluso en un escenario escolar modesto, Julia tenía una presencia magnética que no podía ser ignorada. Fue en este momento cuando los profesores comenzaron a notar que había algo especial en ella, un brillo que prometía un futuro brillante. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no fue directo ni fácil. Al terminar sus estudios secundarios, Julia enfrentó la decisión crucial de qué camino seguir. Inicialmente, matriculada en la Universidad Estatal de Georgia, su corazón no podía ignorar el llamado del mundo del espectáculo. Con una valentía que solo los jóvenes soñadores poseen, decidió abandonar sus estudios y mudarse a Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en actriz. La vida en Nueva York era un mosaico de oportunidades y desafíos. Julia se inscribió en clases de actuación, trabajó como camarera para llegar a fin de mes y asistió a numerosas audiciones, enfrentando el rechazo y la incertidumbre con una tenacidad inquebrantable. En estos momentos de lucha, su hermano Eric,
quien ya estaba estableciendo su carrera en Hollywood, se convirtió en un apoyo crucial. Fue Eric quien presentó a Julia a su agente, ayudándola a dar sus primeros pasos en el mundo del cine. Una de las anécdotas que más se recuerda de estos inicios en Nueva York es cuando Julia audicionó para un comercial de refrescos. Aunque no obtuvo el papel, su actuación dejó una impresión tan fuerte en el director de casting que recomendó a Julia para un proyecto cinematográfico. Este tipo de anécdotas resalta cómo, desde el principio, Julia tenía una habilidad única para dejar huella, incluso en las situaciones más mundanas. El primer gran avance de Julia llegó en 1987, cuando consiguió un papel en la serie de televisión, Crime Story. Aunque su participación fue breve, fue suficiente para que los críticos notaran su talento emergente. Luego, su papel en la película Satisfaction, en 1988, junto a Justin Bateman y Liam Neeson, le dio un poco más de visibilidad. Sin embargo, fue su interpretación en Mystic Pizza, en 1988, lo que realmente capturó la atención del público y la crítica. La historia de tres jóvenes camareras en un pequeño pueblo pesquero de Connecticut resonó con Julia, quien aportó una autenticidad y una frescura que la destacaron del elenco. Una de las anécdotas detrás de Mystic Pizza involucra una escena improvisada donde Julia, en un momento de inspiración, decidió cambiar una de sus líneas por una frase más acorde con su personaje. Esta decisión, aunque arriesgada, demostró su habilidad para entender profundamente a sus personajes y su disposición para tomar riesgos creativos. Esta capacidad para adaptarse y evolucionar se convertiría en una de sus características distintivas como actriz. El verdadero cambio de juego llegó en 1989, con su papel en Steel Magnolias. Interpretando a Shelby Tenton Latchery, Julia se encontró trabajando junto a un elenco legendario que incluía a Sally Field, Dolly Parton y Shirley MacLaine. Este era un escenario de presión, pero también una oportunidad de aprendizaje invaluable. A través de su interpretación, Julia logró transmitir una complejidad emocional que le valió su primera nominación al premio de la Academia como Mejor Actriz de Reparto. Este reconocimiento no solo solidificó su posición en Hollywood, sino que también confirmó que su decisión de seguir una carrera en la actuación había sido la correcta. Una anécdota particularmente conmovedora de Steel Magnolias revela la relación cercana que Julia desarrolló con Sally Field, quien interpretaba a su madre en la película. Durante el rodaje de una escena emocionalmente intensa, Julia se sintió abrumada por la presión. Sally, con la sabiduría de una veterana, la tomó de la mano y le susurró palabras de aliento, recordándole que el arte de la actuación reside en la autenticidad y la conexión humana. Este gesto de apoyo se convertiría en un momento definitorio para Julia, reforzando la importancia de la camaradería y el aprendizaje continuo en su proceso artístico. Así, mientras las luces de Broadway y los neones de Times Square brillaban con promesas y posibilidades, Julia Roberts continuaba su viaje con un fervor imparable. Los primeros pasos de su carrera fueron una mezcla de fortaleza interna, un entorno familiar que fomentó su creatividad y unas experiencias que, aunque humildes en apariencia, sembraron las semillas de la grandeza que estaba por venir. La historia de Julia Roberts es un testimonio de cómo los sueños, cuando se persiguen con pasión y perseverancia, pueden trascender las barreras de lo posible y transformar a una joven de Esmirna en un icono mundial. Y así, en los albores de su carrera, la industria cinematográfica se preparaba para recibir a una estrella que, sin saberlo aún, iluminaría las pantallas de cine y los corazones del público con su talento y su encantadora sonrisa. Cuando la luz del proyector ilumina la pantalla, las sombras danzan y una figura emerge desde las penumbras con una sonrisa tan resplandeciente que podría iluminar una ciudad entera. Esa figura es Julia Roberts, una mujer cuyo ascenso en la industria cinematográfica fue tan rápido y espectacular que parece haber sido tejido con los hilos de los sueños mismos. La historia de su éxito es un relato de perseverancia, talento y una chispa de magia que solo unos pocos poseen. Nacida el 28 de octubre de 1967 en Esmirna, Georgia, Julia Fiona Roberts parecía destinada a la grandeza desde una edad temprana. No obstante, los inicios de su carrera estuvieron lejos de ser estelares. Julia creció en el seno de una familia de actores y escritores, lo que, sin duda, plantó la semilla de su amor por el escenario. La familia Roberts, a pesar de sus desafíos financieros, mantuvo un hogar lleno de creatividad y apoyo. Este entorno fue el escenario perfecto para el florecimiento de una futura estrella. En sus años de adolescencia, Julia soñaba con ser veterinaria, pero el destino tenía otros planes. Su primer contacto con el mundo del cine fue a través de su hermano, Eric Roberts, quien ya había comenzado a labrarse un nombre en Hollywood. Inspirada por el éxito de su hermano, Julia decidió que su lugar estaba frente a la cámara y no detrás del microscopio. Así, en 1985,
Julia dio el paso decisivo de mudarse a Nueva York para perseguir sus sueños de actuación. La ciudad que nunca duerme puede ser implacable, pero Julia estaba decidida a triunfar. Comenzó trabajando como modelo y asistiendo a audiciones, a menudo enfrentándose al rechazo, pero siempre manteniendo su característica sonrisa. Su primer trabajo significativo vino en 1988, cuando consiguió un papel en la película Satisfaction. Aunque la película no fue un éxito, le permitió poner un pie en la puerta de Hollywood. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con la película Mystic Pizza, estrenada también en 1988. Aunque se trataba de una producción modesta, el papel de Daisy Arujo permitió a Julia mostrar su talento natural y su capacidad para conectar con el público. Fue una interpretación llena de vida, que capturó la atención de críticos y espectadores por igual, y que la hizo destacar como una prometedora actriz joven. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en los círculos de Hollywood. Un año después, Julia fue elegida para interpretar a Shelby Tenton Latchery en Steel Magnolias, un papel que le valió su primera nominación al premio de la Academia. Este fue un momento crucial en su carrera, ya que no solo demostró su capacidad para manejar roles complejos, sino que también solidificó su posición como una actriz seria en la industria. La película la colocó en el radar de los más importantes directores y productores de Hollywood. Sin embargo, el verdadero ascenso meteórico llegó en 1990 con Pretty Woman. Julia fue elegida para interpretar a Vivian Ward, un papel que cambiaría su vida para siempre. La película, un cuento de hadas moderno, no solo fue un éxito en taquilla, sino que se convirtió en un fenómeno cultural. La química innegable entre Julia y su coprotagonista, Richard Gere, fue palpable, y su interpretación de Vivian le valió una segunda nominación al Oscar. La sonrisa de Julia, combinada con su habilidad para transmitir emociones profundas, capturó el corazón de millones de espectadores. De repente, Julia Roberts no solo era una actriz prometedora, se había convertido en una superestrella mundial. Pero el éxito de Pretty Woman no fue simplemente un golpe de suerte. Julia había trabajado incansablemente para perfeccionar su oficio, y su elección de papeles reflejaba una inteligencia y un instinto que la han mantenido relevante en una industria notoriamente volátil. Después de Pretty Woman, Julia continuó eligiendo papeles que desafiaban su rango actoral, participando en películas como Sleeping with the Enemy y The Pelican Brief. Cada interpretación mostraba una nueva faceta de su talento, consolidando su estatus como una actriz versátil y respetada. Un aspecto fascinante de Julia Roberts es su habilidad para balancear su vida personal con su carrera profesional, y no es un secreto que Hollywood puede ser un lugar desafiante para hacerlo. En 1993, Julia se casó con el cantante Lyle Lovett, una unión que sorprendió a fanáticos y críticos por igual dadas las diferencias aparentes entre ambos. Aunque el matrimonio fue breve, mostró la disposición de Julia para seguir su corazón, una cualidad que ha caracterizado tanto su vida personal como profesional. Al mirar atrás a su carrera, hay muchas anécdotas que destacan su carácter único y su enfoque hacia la actuación. Una de las historias más entrañables ocurrió durante el rodaje de Pretty Woman. En una de las escenas más memorables, Richard Gere cierra una caja de joyería en los dedos de Julia, provocando una risa genuina que quedó inmortalizada en la película. Esta reacción espontánea no estaba en el guión, pero reflejaba la habilidad de Julia para hacer que cada momento se sintiera real y mágico. Otra anécdota que captura su espíritu ocurrió durante el rodaje de Erin Brockovich, un papel por el cual Julia ganó su primer Oscar a la mejor actriz en 2001. Para prepararse para el papel de la valiente activista legal, Julia pasó tiempo con la verdadera Erin Brockovich, aprendiendo sobre su vida y sus motivaciones. En el set, Julia insistió en usar el tipo de ropa que Erin usaba en la vida real, incluyendo el sostén push-up que se convirtió en un ícono de la película. Esta atención al detalle mostró su compromiso con la autenticidad y su respeto por las personas cuyas historias estaba contando. El ascenso de Julia Roberts no ha estado exento de desafíos. Ha enfrentado altibajos, tanto en su vida profesional como personal, pero su capacidad para mantenerse humilde y centrada es lo que la diferencia. En una industria donde las carreras pueden ser efímeras, Julia ha demostrado una habilidad notable para evolucionar y adaptarse con el tiempo. Su participación en Notting Hill, Runaway Bride y Ocean's 11 son solo algunos ejemplos de su habilidad para elegir proyectos que resuenan con el público. Además, su regreso al cine con papeles más maduros en películas como August, Osage County y Ben is Back subraya su capacidad para desafiarse a sí misma y explorar nuevos territorios artísticos. Detrás de la sonrisa cautivadora y el éxito arrollador, Julia ha mantenido una vida privada relativamente tranquila. Se casó con el camarógrafo Daniel Moder en 2002 y juntos tienen 3 hijos.
Julia ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de mantener un balance entre su familia y su carrera, un testimonio de su compromiso con lo que realmente importa. En el mundo del cine, donde las modas van y vienen, Julia Roberts ha logrado lo que pocos pueden. Ha mantenido su estrella brillando a través de las décadas. Este ascenso meteórico no es solo una historia de éxito profesional, sino también un relato sobre la autenticidad, la perseverancia y la magia que ocurre cuando uno sigue sus pasiones con todo el corazón. A medida que seguimos explorando la carrera de Julia Roberts, queda claro que su legado va más allá de las películas que ha protagonizado. Reside en la inspiración que ha brindado a generaciones de actores y actrices, y en la alegría que ha traído a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de Julia Roberts es, en esencia, una oda a la capacidad del ser humano para soñar, trabajar duro y transformar esos sueños en realidad. A lo largo de sus décadas en el cine, Julia Roberts ha dejado una huella indeleble en la industria cinematográfica. Sin embargo, su carrera no se ha construido solo sobre éxitos y alfombras rojas, está salpicada de momentos críticos que definieron no solo su trayectoria profesional, sino también su crecimiento personal. Viajemos a través del tiempo y exploremos esos instantes que forjaron la leyenda de Julia Roberts. Nuestra historia comienza en el corazón de los años 80, un periodo de transformaciones culturales y artísticas. Julia, una joven de Esmirna, Georgia, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Su primer momento crítico llegó con su papel en Mystic Pizza, en 1988. La película no era un gran éxito de taquilla, pero sirvió como una plataforma crucial para que Hollywood empezara a tomar nota de esta joven actriz de brillantes ojos y sonrisa deslumbrante. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, Julia enfrentaba dudas e inseguridades. En una entrevista de aquellos tiempos, ella confesó haber sentido que estaba interpretando una versión exagerada de sí misma, una joven llena de sueños pero cautelosa ante lo desconocido. El papel que realmente catapultó a Julia al estrellato fue el de Vivian Ward en Pretty Woman, en 1990. Este fue un momento decisivo que cambió el curso de su carrera. Curiosamente, en un principio, el guión era mucho más oscuro y serio, titulado 3000, y narraba una historia sombría sobre el mundo del comercio sexual. La transformación del guión en la comedia romántica que todos conocemos es en parte gracias a Julia, quien, con su carisma y encanto natural, dio vida a un personaje que conmovió a audiencias alrededor del mundo. Sin embargo, lo que pocos saben es que Julia casi no consiguió el papel. En un giro del destino, la entonces poco conocida actriz fue elegida después de que otras estrellas, inicialmente consideradas para el papel, lo rechazaran. Fue Richard Gere, su coestrella, quien vio algo especial en ella durante una prueba de cámara, y su química fue innegable. Este fue un punto de inflexión para Julia, quien pasó de ser una actriz prometedora a una superestrella mundial. El camino hacia el éxito no siempre es una línea recta, y para Julia, la década de los 90 fue un periodo de aprendizaje y transformación. En 1996, enfrentó un reto profesional con la película Mary Reilly, un proyecto que no resonó con el público ni con la crítica. Este fue un momento de introspección para Julia. Años más tarde, reflexionaría sobre este periodo como uno de crecimiento personal. Al verse en medio de una tormenta mediática que cuestionaba su elección de papeles, Julia aprendió a confiar en su intuición y a ser selectiva con los proyectos que elegía. Este fue un momento de redefinición que le permitió emerger con más fuerza y determinación, guiada por un deseo de asumir roles que realmente la apasionaran. Uno de los momentos más conmovedores de su carrera llegó en 2000, cuando interpretó a Erin Brockovich. Su actuación en esta película biográfica le valió el Oscar a la mejor actriz, consolidando su lugar en la cima de Hollywood. Sin embargo, el rodaje no estuvo exento de desafíos. Julia se sumergió profundamente en el papel, pasando tiempo con la verdadera Erin Brockovich para capturar su esencia con autenticidad. A pesar de las demandas del exigente papel, fue en este proyecto donde Julia encontró un sentido renovado de propósito, utilizando su plataforma para dar voz a las historias que importaban. Su discurso de aceptación del Oscar reflejó su humildad y gratitud, un recordatorio de que, a pesar del brillo de las luces, ella seguía siendo la misma chica resuelta de Georgia. La vida personal de Julia también ha estado entrelazada con momentos críticos que han impactado su carrera. Su matrimonio con el cantante Lyle Lovett en 1993 sorprendió a muchos, no solo por la diferencia de estilos entre ambos, sino por el repentino final del matrimonio en 1995. Este periodo fue un torbellino emocional para Julia, quien enfrentó el escrutinio constante de los medios. Sin embargo, encontró una forma de convertir el dolor en fuerza, canalizando sus experiencias personales en sus actuaciones, lo que le dio una nueva profundidad emocional a sus personajes. Un momento crucial para Julia fue su decisión de priorizar su vida personal sobre su carrera.
En 2002, después de casarse con el camarógrafo Danny Moder, Julia tomó una pausa en su carrera para enfocarse en su familia. Este fue un acto de valentía en una industria que a menudo prioriza el trabajo sobre la vida personal. Julia, sin embargo, demostró que es posible encontrar un equilibrio, regresando a la pantalla con más pasión que nunca. Esta pausa le permitió reevaluar sus prioridades y regresar con un renovado sentido de propósito, eligiendo proyectos que resonaran con su evolución como actriz y como persona. Una anécdota que resalta su humanidad y sentido del humor ocurrió durante el rodaje de Ocean's 11 en 2001. El elenco, compuesto por actores de renombre como George Clooney y Brad Pitt, era conocido por sus bromas en el set. En una ocasión, George Clooney, famoso por sus travesuras, colocó una cabra en el camerino de Julia. En lugar de molestarse, Julia se unió a la broma, agregando su propia dosis de humor al ambiente. Este episodio no solo muestra la camaradería del elenco, sino también la capacidad de Julia para encontrar alegría y ligereza en medio de un trabajo arduo. Con la llegada de los años 2010, Julia continuó explorando nuevos territorios, asumiendo papeles en proyectos desafiantes como August, Osage County, en 2013. Su interpretación de Barbara Weston fue aclamada por la crítica, y una vez más, fue nominada al Oscar. Este papel, cargado de emociones complejas, demostró su capacidad de reinventarse continuamente, desafiando cualquier tipo de encasillamiento. En 2018, Julia se aventuró en el mundo de la televisión con la serie Homecoming. Este fue un nuevo territorio para la actriz, quien había dominado la gran pantalla durante décadas. La serie, un thriller psicológico, permitió a Julia explorar nuevas dimensiones como intérprete, consolidando su habilidad para evolucionar con los tiempos. Aquí, una vez más, se encontró frente a frente con el desafío y lo superó con su característico aplomo y gracia. Julia Roberts, a lo largo de su carrera, nos ha mostrado que los momentos críticos son oportunidades disfrazadas, que el verdadero éxito no se mide solo por premios y taquilla, sino por la capacidad de mantenerse auténtico en un mundo en constante cambio. Desde los reflectores de Hollywood hasta los momentos más íntimos fuera de la pantalla, Julia ha brillado con una luz que inspira, refleja y transforma. Su historia es un testimonio viviente de que, en cada paso del camino, es posible encontrar belleza, incluso en los momentos más difíciles, y que cada elección, cada desafío y cada sonrisa son parte de un legado que continuará inspirando a generaciones venideras. La pantalla se ilumina con una imagen de Julia Roberts, su sonrisa radiante, inconfundible, testimonio de una carrera que ha sabido evolucionar con los años. La voz en off comienza a tejer una narrativa que nos lleva a explorar la madurez artística de una de las actrices más queridas de Hollywood. La carrera de Julia Roberts es un tapiz de emociones entrelazadas, cada hilo representando una etapa de su viaje como artista. Esa madurez no llegó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso cuidadoso de autodescubrimiento y evolución, un viaje introspectivo que ha sido tan fascinante como los personajes que ha interpretado. A principios de los años 90, Julia ya había dejado su huella en el mundo del cine con Pretty Woman, una película que no solo consolidó su estatus como una estrella de Hollywood, sino que también mostró al mundo su capacidad para mezclar vulnerabilidad con una fuerza interna impresionante. Sin embargo, la verdadera madurez artística de Julia Roberts comenzó a gestarse en los años que siguieron, cuando, al margen del brillo de la fama, decidió explorar papeles que desafiarían su rango emocional y su comprensión del ser humano. Una de las anécdotas más reveladoras de esta etapa ocurrió durante el rodaje de Erin Brockovich. Julia había aceptado el papel de una mujer ordinaria que se convierte en una heroína extraordinaria, un papel que requería algo más que glamour. En una entrevista, Julia recordó cómo, mientras filmaban una de las escenas más emocionales, sentada en un coche destartalado, se dio cuenta de que ya no se trataba solo de actuar, sino de vivir y respirar el personaje. Cada lágrima, cada gesto era genuino, y fue entonces cuando entendió que había alcanzado un nuevo nivel de conexión con sus personajes. La película le valió un Oscar, un reconocimiento que no solo celebraba su actuación, sino también su transformación artística. A medida que las luces de Hollywood continuaban ardiendo a su alrededor, otra anécdota define esta etapa de madurez. Ocurrió en el set de Closer, donde Julia compartía escena con actores de la talla de Jude Law y Natalie Portman. La película, un intrincado drama sobre las complejidades de las relaciones humanas, le ofreció a Julia la oportunidad de explorar el lado más oscuro y crudo de las emociones humanas. Durante una escena particularmente intensa, Julia debía expresar una ira contenida que culminaba en un estallido emocional. Al concluir la escena, el set quedó en silencio, una pausa que hablaba de la intensidad y autenticidad de su actuación. Fue un momento que Julia describió como catártico, una fusión de su propia experiencia emocional con la del personaje.
La madurez artística de Julia también se manifiesta en su habilidad para elegir proyectos que desafían las normas convencionales de Hollywood. En Eat, Pray, Love, Julia encarnó a una mujer en busca de autenticidad y propósito, un reflejo de su propio viaje personal. En una entrevista, Julia confesó que el rodaje de la película, que la llevó a locaciones exóticas y espirituales, no fue solo un trabajo, sino una experiencia transformadora que le permitió redescubrir su propio sentido de la paz y el equilibrio. Julia Roberts no solo ha evolucionado como actriz, sino también como productora, utilizando su influencia para apoyar proyectos que abordan temas sociales importantes. Su trabajo detrás de cámaras en películas como August, Osage County, es un testimonio de su compromiso con historias profundas y significativas. En el set de esta película, se dice que Julia solía reunir al elenco y al equipo para almuerzos improvisados, compartiendo anécdotas y risas, creando un ambiente de camaradería que se reflejaba en la química palpable en pantalla. La relación de Julia con el paso del tiempo es otro aspecto crucial de su madurez artística. En una industria que a menudo glorifica la juventud, Julia ha desafiado las expectativas, mostrando que la belleza y el talento no tienen fecha de caducidad. En una entrevista, Julia comentó cómo ha aprendido a aceptar cada arruga como un recordatorio del viaje que ha recorrido, una actitud que ha inspirado a muchas mujeres alrededor del mundo a abrazar su propia belleza natural. Finalmente, la madurez artística de Julia se observa en su vida personal, que ha logrado mantener en equilibrio a pesar de las demandas de su carrera. Julia ha hablado abiertamente sobre cómo la maternidad ha influido en su perspectiva profesional, enseñándole la importancia del equilibrio y la autenticidad. En una entrevista conmovedora, recordó un momento mientras estaba en casa, viendo a sus hijos jugar en el jardín, cuando se dio cuenta de que el éxito verdadero no se mide por premios o fama, sino por los momentos simples y auténticos de la vida. La pantalla se oscurece ligeramente, y la voz en off concluye con una reflexión sobre el legado de Julia Roberts. Su madurez artística no es solo una evolución profesional, sino un testimonio de su autenticidad, su humanidad y su capacidad para tocar los corazones de millones. Como actriz, madre y mujer, Julia Roberts ha demostrado que la verdadera belleza reside en el crecimiento continuo y en la aceptación de uno mismo, un mensaje que resuena con cada papel que elige y cada historia que cuenta. En la vida y en el arte, Julia Roberts ha encontrado su voz, una voz que no solo entretiene, sino que también inspira. Y aunque su carrera está llena de momentos inolvidables, es su madurez artística la que brilla con una luz propia, un faro que guía a nuevas generaciones de artistas hacia la autenticidad y la excelencia. Y así, al cerrar el capítulo de su madurez artística, nos damos cuenta de que la historia de Julia Roberts es, en última instancia, una historia de amor. Amor por su arte, por su familia y por la vida misma. Mientras las luces del escenario se atenúan y el murmullo de los aplausos se desvanece en el aire, la figura de Julia Roberts permanece inquebrantable en el vasto firmamento del cine, proyectando su luz a lo largo de generaciones. Su legado no es solo una cuestión de números en taquilla o premios en estanterías, sino un tapiz rico en matices, tejido con historias de fortaleza, vulnerabilidad y una risa que resuena como una melodía en el corazón de millones. A lo largo de su carrera, Julia Roberts ha sido más que una actriz, ha sido una musa para todos aquellos que ven en el cine una ventana a mundos alternativos, una oportunidad para soñar despiertos. Desde su deslumbrante sonrisa que se convirtió en su sello distintivo hasta su habilidad para resonar con emociones humanas profundas, Julia ha dejado una huella imborrable en la historia del cine. Su legado se extiende más allá de sus papeles icónicos para abarcar la influencia que ha tenido en la cultura popular, en la redefinición de las heroínas del cine y en el desafío constante de las normas establecidas. Un vistazo a su carrera revela una serie de momentos que no solo definieron su trayectoria, sino que también redefinieron las expectativas del público sobre lo que una actriz puede lograr. Una de esas anécdotas, que se cuenta con reverencia en los círculos de Hollywood, es su audición para Pretty Woman. Se dice que cuando Julia entró en la sala de audiciones, el ambiente cambió. Había una energía indescriptible, una chispa que hizo que todos los presentes comprendieran que estaban ante alguien verdaderamente especial. Su interpretación de Vivian Ward no solo la catapultó al estrellato, sino que también desafió las convenciones de los romances cinematográficos, presentando a una protagonista con una mezcla de fuerza, vulnerabilidad y autenticidad que resonó profundamente con el público. Otra anécdota que resalta su influencia en la industria es su elección para Erin Brockovich. En esta ocasión, Julia asumió el desafío de encarnar a una mujer real que luchó contra las injusticias corporativas con una determinación inquebrantable. La película no solo consolidó su estatus como una de las actrices más versátiles de Hollywood, sino que también inspiró a una nueva generación de mujeres a abogar por el cambio y la justicia. Julia, con su interpretación conmovedora,
Nos recordó que el poder de una actuación puede trascender la pantalla para provocar una reflexión profunda sobre la sociedad y nuestros roles en ella. El legado de Julia Roberts también se entrelaza con la historia de sus colaboraciones con otros grandes talentos del cine. Su química palpable con Richard Gere, tanto en Pretty Woman como en Runaway Bride, es un ejemplo perfecto de cómo las asociaciones creativas pueden enriquecer el arte del cine. Estas películas no solo se convirtieron en clásicos instantáneos, sino que también demostraron la capacidad única de Julia para conectar con sus coprotagonistas de manera genuina, creando momentos que perduran en la memoria colectiva del público. Sin embargo, el impacto de Julia Roberts no se limita a la pantalla grande. Su presencia en la industria del entretenimiento ha sido también un faro de cambio detrás de cámaras. En una época en la que las disparidades salariales entre actores y actrices eran profundamente arraigadas, Julia se convirtió en una de las primeras mujeres en desafiar este status quo. Su negociación para convertirse en la actriz mejor pagada de Hollywood marcó un precedente que allanó con acento agudo el camino para que otras mujeres en la industria exigieran una compensación equitativa por su talento y trabajo. Más allá de sus logros profesionales, el legado de Julia Roberts está intrínsecamente ligado a su vida personal y a cómo ha manejado su fama con una mezcla de gracia y autenticidad. Una anécdota emblemática de su vida personal es su decisión de alejarse de Hollywood en su apogeo para mudarse a Taos, Nuevo México, con el fin de criar a sus hijos en un entorno más privado y alejado del bullicio de la industria. Este movimiento no solo refleja su compromiso con su familia, sino también su capacidad para priorizar lo que verdaderamente importa, dejando una lección de equilibrio y autenticidad que resuena con aquellos que la admiran. El reflejo de Julia Roberts en el espejo del tiempo no solo nos muestra a una actriz consumada, sino también a una mujer que ha navegado las aguas turbulentas de la fama con dignidad y aplomo. Sus elecciones, tanto dentro como fuera del set, han sido un testimonio de su creencia en seguir su propio camino, en ser fiel a sí misma sin sucumbir a las presiones externas. En el ocaso de cada día de rodaje, cuando las cámaras se apagan y el maquillaje es retirado, Julia sigue siendo una mujer que valora las cosas simples de la vida. Su risa, que ha iluminado innumerables pantallas, es también un eco de su espíritu indomable y su amor por la vida. Este amor, compartido con su familia, amigos y su público, es quizás el legado más importante que deja. En un mundo donde las luces de la fama pueden deslumbrar y confundir, Julia nos recuerda la belleza de la simplicidad y la importancia de ser auténticos. En el trasfondo de su historia, encontramos una última anécdota que encapsula su esencia. Durante el rodaje de Eat, Pray, Love, Julia adoptó la práctica de la meditación, un arte que le enseñó a encontrar paz y claridad en medio del caos de su apretada agenda. Esta práctica no solo le ofreció un refugio personal, sino que también enriqueció su interpretación, añadiendo una capa de profundidad y empatía a su personaje. A través de esta experiencia, Julia no solo fortaleció su conexión consigo misma, sino que también inspiró a muchos de sus seguidores a explorar sus propios caminos de autodescubrimiento. En conclusión, el legado de Julia Roberts es un testimonio de la magia del cine y del poder transformador del arte. Su habilidad para conectar con el público, su valentía para desafiar las normas y su compromiso con ser una influencia positiva han dejado una marca indeleble en la industria y en los corazones de aquellos que la han acompañado en su viaje. Al reflexionar sobre su carrera, recordamos no solo una serie de actuaciones memorables, sino también la inspiración que ha proporcionado para que todos busquemos ser la mejor versión de nosotros mismos. En un mundo en constante cambio, el legado de Julia Roberts continúa iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades, donde la autenticidad y la pasión nunca pasan de moda. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este documental, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te ha parecido la historia de esta figura icónica? Hasta la próxima, donde descubriremos juntos los secretos de otra leyenda.